Hola, ¿cómo están? Estados Unidos ha atacado Irán y ahora exige que el país persa no responda en medio de la reunión que ha sostenido el presidente ruso Vladimir Putin con el canciller iraní Abbas Araghchi. Hoy en el mapa vamos a analizar todos estos escenarios cuando Estados Unidos decide atacar Irán. Bienvenidos. Por esta razón les proponemos desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos claves que nos ayuden a entender cómo Estados Unidos ha decidido bombardear Irán, y lo revisamos a continuación. Estados Unidos bombardea Irán. Vamos a desplegar nuestro habitual mapa mundi y vamos a identificar ambos países con los colores de su bandera. Ahí está, Estados Unidos y también la República Islámica de Irán. Estados Unidos, con la Fuerza Aérea, ha llevado a cabo el 21 de junio la operación especial, a la cual ha denominado Martillo de Medianoche, contra sitios de enriquecimiento de uranio, instalaciones nucleares de Fordo, Natanz e Isfahan. Las bombas, según informa Estados Unidos, destructoras de búnkers, fueron descargadas sobre Fordo y Natanz por los B-2, que despegaron desde una base en Missouri, en Estados Unidos, mientras Isfahan fue atacada por misiles de crucero Tomahawk, a la cual se lanzaron 2 docenas de ellos desde submarinos de la Armada estadounidense. Su objetivo, supuestamente, destruir las instalaciones. En esta operación se emplearon más de 125 aeronaves, incluyendo 7 B-2, los Spirit, cazas escoltas, aviones de reconocimiento y unidades de reabastecimiento aéreo. Se lanzaron 75 bombas y misiles, descartándose el uso de proyectiles antibúnker GBU-57 de 13.6 toneladas. Las fuerzas estadounidenses regresaron sin sufrir pérdidas ni daños. Informaron que las fuerzas iraníes supuestamente no detectaron esta operación, por lo que no hubo reacción por parte de Irán. ¿Qué datos más sumamos en nuestro mapa? Lo vemos. Tras este ataque perpetrado por Estados Unidos a instalaciones nucleares iraníes, las autoridades del país persa informaron que estos 3 sitios, estas 3 centrales nucleares, Fordo, Natanz e Isfahan, no han sufrido daños irreversibles durante la ofensiva estadounidense. Inclusive han señalado que la de Fordo no ha habido riesgo de una subida de niveles de radiación a causa de estos ataques. Así ha sido confirmada también por la propia Oficina de Energía Atómica iraní. Se ha precisado también que no hay peligro para los residentes que habitan a los alrededores de estas ciudades y que pese a la agresión no se registraron impactos críticos ni pánico entre la población. Hay que recordar que estos ataques se producen luego de que el régimen sionista decidiera también atacar instalaciones nucleares en Irán el pasado 13 de junio, con el que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu pretendía destruir el programa nuclear de Irán. ¿Qué implica todo este movimiento de Estados Unidos? Hoy lo vamos a analizar con nuestros invitados. Nos acompaña en directo desde España Enrique Repollo, politólogo, a quien recibimos en el mapa. Enrique, qué gusto tenerte en Telesur. Bienvenido. Bien hallado y agradecido de estar aquí una vez más con todos ustedes. Enrique, empecemos por esa gran pregunta. ¿Por qué crees que Estados Unidos decide involucrarse de manera directa en esta guerra que ha iniciado Israel el pasado 13 de junio? En primer lugar, porque precisamente Donald Trump tiene muchas deudas que saldar. Evidentemente, el lobby sionista en Estados Unidos y desde el Estado de Israel fueron los que le consiguieron este segundo mandato. Y evidentemente, después de que Trump vendiera su alma para que tuviera un segundo mandato, le exigen que evidentemente tiene que cumplir con los tractos que ha hecho y que tiene que respaldar a al Estado de Israel antes que a Estados Unidos. Esto también está produciendo dentro de Estados Unidos, especialmente dentro de sus partidarios, de los MAGA, una división muy grande. Entre los que dicen, oigan, Estados Unidos primero es Estados Unidos primero, no Israel primero. No le votamos a Donald Trump para que hiciera un Israel primero y para que encima haya representantes, principalmente republicanos, que hasta se enorgullezcan de no, es que Estados Unidos tiene que ir a defender Israel y demás. Las deudas del presidente y de cuántos representantes, particularmente republicanos, también otros demócratas, que están pagados por el lobby sionista de AIPAC, que eso es algo que
todavía lo que queda de periodismo de investigación en Estados Unidos le sacan mucho y últimamente se nota cada vez que hacen declaraciones ciertos representantes de, bueno, ¿y tú cuánto has cobrado? Ah, espera, sí, has cobrado todo esto del lobby israelí. Muy bien, muy bien. Por otro lado, no olvidemos esa espectacular entrevista de Tucker Carlson a Ted Cruz, senador republicano por Texas. Bueno, cómo quedó la imagen de un Ted Cruz diciendo que le daba igual que Israel espiase a ciudadanos estadounidenses, que el lobby israelí no era un lobby extranjero, era parte de Estados Unidos, y que al fin y al cabo pues, no había ningún problema con lo que hiciera Israel dentro de Estados Unidos, lo cual para muchos en la perspectiva estadounidense les deja la mirada de, oiga, pero aquí ¿quién es la superpotencia? ¿Nosotros, Estados Unidos o Israel? O sea, ¿aquí quién manda? Porque parece que manda Israel. Y claramente con todas estas acciones queda clarísimo, queda evidenciado por completo que en Estados Unidos quien manda está en Tel Aviv, no en Washington. Ahora, en medio de todo este panorama, Enrique, y en medio de esos intereses que se siguen barajando en un conflicto global, como el que decide abrir Israel, no se ha trazado de un día al otro, pero también está revelando algo puntual, que no tendría la capacidad de soportar una confrontación de una guerra abierta y frontal contra la República Islámica de Irán. Es decir, tiene la capacidad política, económica y militar para hacerlo, tomando en cuenta además la narrativa de la que ha sido sujeta inclusive en críticas hacia la administración de Trump. Él aluce de que ha erradicado la central nuclear de Fordow, donde había enriquecimiento de uranio de Irán, pero esto no ha sido así, no en las dimensiones en las que él ha salido a pregonar ante los medios de comunicación. ¿Por qué utilizar esta narrativa falsa? Bueno, varias cosas con esto. Primero, retrocediendo un poquito hasta las operaciones de genocidio por parte del ejército israelí contra la Franja de Gaza, ya se vio que ni contra la Franja de Gaza misma podían. Es decir, que necesitaban que sistemáticamente desde países europeos o sobre todo Estados Unidos les enviasen incesantes recursos militares para la guerra contra la Franja de Gaza, a la que luego se unió la guerra contra el Líbano, particularmente centrada contra el sur del Líbano, y las acciones de constante hostigamiento y asesinato de las fuerzas israelíes dentro de Cisjordania. Esto lo hace Netanyahu porque sabe que puede mover una campanita y ya viene el mozo a traerle las maletas, los cargamentos con armas. Eso por un lado. Por el otro, con la cuestión de las centrales nucleares, esa operación Midnight Hammer, todo muy peliculero, el martillo de la medianoche, miren qué espectaculares hemos sido, me estaba dando cuenta que en las últimas horas la prensa mainstream, la prensa más importante, más del Deep State, del establishment estadounidense, le están haciendo una puñeta muy grande a Donald Trump, porque Donald Trump no para de escribir que han sido geniales, ha sido una operación maravillosa, beautiful por todas partes, que como ellos no hay nadie, que son el mejor ejército del mundo, que tienen unas capacidades descomunales, diciendo que todo estaba destruido, que vamos, Donald Trump dándose piropos a sí mismo un día más. Pero mientras tanto, desde esos grandes medios lo que dicen es no, es que no has hecho nada. Esta operación no ha servido para nada. Los iraníes habían sacado las centrifugadoras, habían sacado todos los recursos materiales y humanos y lo único que has bombardeado es una montaña hueca. Y ya está. Pero el uranio se lo han llevado, los científicos los han sacado de allí, todo el material, básicamente no había nada. Entonces, oye, es que hay 400 kilos de uranio, veía en algunas noticias de uranio enriquecido, pues esto hay que irlo a buscar, hay que destruirlo, lo habrán llevado los iraníes a otras partes. Conclusión, que se necesita seguir bombardeando Irán. Así que Donald Trump, cállate y sigue bombardeando. Ese es el mensaje de la prensa mainstream, tanto desde Estados Unidos como desde Israel. Pero claro, imagínense la imagen de un presidente estadounidense dándose besitos a sí mismo, diciendo somos los mejores, miren qué pedazo de operación hemos hecho, lo hemos destrozado todo, ya no les queda nada, y que al mismo tiempo empiecen a decir desde la gran prensa, no, si es que no has hecho nada, has bombardeado una montaña vacía, es que los iraníes lo han vaciado todo antes. Esto también lo podríamos interpretar en un modo siguiente, que cierto sentido común de Trump, de vamos a parar esto, venga, vamos a decir que esto ha sido así, genial, maravilloso, espectacular,
y ya con esto, venga, así lo paramos. Ya decimos que hemos cumplido, todo nuestro gobierno y nuestros partidarios en la política estaban diciendo que no se podía permitir que Irán tuviera armas nucleares, venga, ya les hemos destruido el proyecto nuclear, ya no queda nada, vamos a parar la guerra y vamos a centrarnos en otras cosas. Vale, eso podría ser hasta cierto punto lógico, de que él lanzara este órdago para decir, ya con esto terminamos, negociamos y lo dejamos. Pero claro, es que al mismo tiempo el presidente Donald Trump puso un tuit en el que se dedicó a decir, no queremos el cambio de régimen para Irán. Bueno, no lo queremos, bueno, pero, o sea, no, pero sí, o sea, sí, o sea, no estaría mal, ¿no? Básicamente su tuit dijo, no es políticamente correcto usar el término cambio de régimen, pero si el actual régimen iraní no puede hacer a Irán grande de nuevo, make Iran great again, ¿por qué no podría haber un cambio de régimen? Y termina escribiendo MIGA, es decir, make Iran great again. O sea, no al golpe, pero o sea, sí, o sea, si consideramos que no están haciendo bien las cosas para los iraníes, sí, y además, en paralelo, en los grandes medios de Estados Unidos se dedicaban a pasear al presidentrucho de turno, al ex heredero al trono, el Reza Pahlavi, que dices, bueno, pero, o sea, ustedes quieren quitar una república islámica, para meter una monarquía, y ustedes son el faro de la democracia mundial. Sí, sin lugar a dudas. La estrategia que traza un Israel de la mano de un Estados Unidos para tratar de dominar una región que no han podido controlar durante años y que inclusive se animan a hablar de sublevación cuando no conocen ni la realidad ni la cultura de ese país, porque Irán no es Irak. Así lo han destacado también las propias autoridades iraníes. Agradecer a Enrique Refollo por habernos acompañado con su análisis. Marquemos nosotros una pausa y vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. Ahí ven, estrechándose las manos. Es el presidente de Rusia, Vladimir Putin, quien ha recibido al canciller de Irán, Abbas Araghchi. Allí examinaron la injustificada agresión de Israel contra el país islámico, además de los recientes ataques que han sido lanzados por orden del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El mandatario ruso transmitía al canciller iraní que su visita a Moscú permite debatir y reflexionar sobre cómo salir de la situación actual. También agregó que el país eslavo aplica todos los esfuerzos para apoyar al pueblo iraní. Dijo de manera puntual, Rusia, por su parte, emprende todos los esfuerzos para brindar apoyo al pueblo de Irán. Así lo sentenciaba. Analicemos este y otro escenario junto a Fabrizio Casari, nos acompaña en directo desde Italia, político, analista internacional. Fabrizio, qué gusto tenerte en Telesur, bienvenido. Gracias, Paola, gusto mío de estar contigo. Este encuentro no es cualquier encuentro, tomando en cuenta también el contexto actual. ¿Qué representa este paso si avisoramos los siguientes escenarios de qué camino en todo caso va a tomar la República Islámica de Irán ante el ataque que ha efectuado Estados Unidos a su territorio? Me parece que la intención de la República Árabe de Irán sea de contrastar en primer lugar su aislamiento y por lo tanto se relaciona con las amistades políticas de siempre, es decir, con Rusia, con China y con, diría yo, la parte más políticamente importante del bloque que nosotros llamamos BRICS. Es decir, no es un misterio para nadie que entre otras, digamos así, entre otras miradas que los Estados Unidos tiene con Irán es precisamente el regime change, el cambio de mando político, precisamente para dañar profundamente la alianza de los BRICS y sobre todo la vía de la seda de China y la alianza estratégica con Rusia. Es decir, Irán carga en su espalda un peso quizás mucho más grande que Irán mismo. Y por eso el cuento del nuclear es un cuento de hadas. Nada tiene que ver con la geopolítica. Nada tiene que ver sobre todo con la intención de Estados Unidos de demostrar al mundo
que todavía tiene un gran poderío militar, aun porque los informes filtrados que vienen de los institutos estratégicos de los Estados Unidos hablan de una crisis económica tan profunda que se prevé que habrá en el 2030 una reducción del 44% de su eficiencia militar. Así que está tratando de demostrar que todavía es todopoderoso. Que lo logre otro asunto. Sí, y en medio de todo este contexto también preguntarte, Fabricio, ¿qué alternativa entonces encontrar? Por un lado vemos un tratado de no proliferación de armas nucleares que ha sido también, si vale el término, no solamente militar, sino también político, bombardeado por el propio Estados Unidos, porque era Irán el que estaba sentado en una mesa de negociación. El sexto contacto iba a ser el 15 de junio, nunca se desarrolló por el ataque unilateral que emprendió Israel. ¿Qué pasa entonces para los pueblos, o qué le queda a los pueblos del mundo que se apegan al derecho internacional, a las normas, inclusive a la propia Carta de Naciones Unidas de la ONU? Lamentablemente no le queda otra que armarse para estar listo a defenderse. Así como decían los latinos, si quieres la paz, prepárate a la guerra. Porque, bueno, el presidente Trump comenzó saliendo de la Organización Mundial de Salud y acaba de matar en 6 meses, ahí acaba de matar el Tratado de no proliferación nuclear. El motivo es muy serio. Si tú te apuntas, te firmas, te vas en tratados, arreglos, convenciones internacionales, las suscribes y declaras la disponibilidad a que te inspeccionen, a que te averigüen, a que te controlen, porque no tienes nada que ocultar. Y sin embargo, esto te dicen que lo hacen para así no tener que tomar iniciativas militares y tú te das la disponibilidad y igual la iniciativa militar la toman, entonces ¿qué otro te queda? Dice que hay una frase muy fácil, ¿no? Que dice que confiar es bien, pero averiguar es mejor. Bueno, Irán confió, dejó que averiguara, igual fue golpeado. Independientemente, Paula, del éxito del bombardeo, de la agresión cobarde, que ha sido muy poca cosa con los efectos, esto sin embargo representa una violación total y definitiva de la disponibilidad a buscar acuerdo. Entonces, ¿qué le queda a Irán? Irán saldrá del Tratado de No Proliferación, porque ¿a qué vale que no prolifere si tanto los demás lo atacan igual? A esa altura, pues que se lo gane. Esto es lo que va a pensar, pero no solo Irán, lo van a pensar todos los países de corta y media talla que dicen, bueno, ¿quién nos defiende a nosotros? Si una mañana nos encontramos en la mira de un país todopoderoso que decide de atacarnos, ¿cómo nos defendemos? Esa es la verdad, que se ha perdido la confianza en cualquier institución internacional, en las reglas del juego, en el sistema de relaciones internacionales, lo que nosotros llamamos un poco pomposamente el orden internacional. Ya no hay orden internacional y esperando que llegue uno nuevo, como decía Gramsci, entre el viejo que se va y el nuevo que llega, ahí en medio circulan los monstruos, están circulando los monstruos. Ahora, Fabricio, la alternativa es: hay una crisis dentro del sistema de Naciones Unidas. Lo reconocen no solamente analistas, sino los propios actores políticos inmersos en este nuevo conflicto, una región tan importante como es la región de Oriente Medio. ¿Qué alternativa, qué voz podría marcar justamente una salida y retomar este diálogo? Y no estoy hablando de Israel, sino del resto del mundo. Ya el presidente Nicolás Maduro, hace instantes nada más, en un encuentro diplomático, compartía esta misiva dirigida al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. Está convocando el presidente Nicolás Maduro, propone el desarrollo de una cumbre de paz para evitar que esta situación escale, porque estamos hablando de un enfrentamiento que podría generar un impacto no solamente contra Irán, no solamente contra el eje de resistencia, no solamente contra los pueblos del mundo, estamos hablando contra toda la humanidad. ¿Qué decir sobre todo de la articulación y el papel activo que podría cumplir, por ejemplo, el Grupo BRICS? ¿Qué es lo que propone el presidente en este momento? Precisamente lo que te decía, como el ataque es a los BRICS, son los BRICS que tienen que tomar la iniciativa. Hablemoslo claro, los BRICS hasta el momento han sido una alianza comercial, económica y valutaria incluso, para arrestar de alguna manera el oprobio de las sanciones internacionales que solo sirven para comprimir el crecimiento de la economía emergente a toda ventaja del imperio unipolar
pero hasta el momento ha sido esto, un eje de resistencia económica y una capacidad de aglutinación de países que con distintos perfiles político-culturales han entendido que solo juntándose pueden hacer frente a la bestia del imperio decadente. Ahora, yo creo que los Estados Unidos tenía precisamente miedo y por eso quiso atacar a Irán, entre otras cosas, que esta alianza económica y valutaria se transformará también en una alianza política y hasta quizás militar, porque esta es verdaderamente la contraparte del imperio unipolar. Lo que una vez era los países socialistas, el bloque socialista, hoy son los BRICS, que sin embargo, aún sin ser socialistas, representan la instancia de los pueblos del sur del mundo, del sur global, como se le llama, y del este también. Entonces yo creo que los BRICS están muy, muy interesados a una solución política de esa crisis. Porque hablémonos claro, lo único que no se puede soportar es la idea que cambie régimen porque a Israel no le gusta. Y lo único que no se puede entender es el redibujo completo del mapa de Oriente Medio a favor de Occidente. Es el lugar número 1 al mundo por concentración de recursos energéticos y no puede ser propiedad política de un país de 9 millones de personas que piensa de borrar los árabes del mapa y construir la grande Israel, es decir, reducir los pueblos árabes solamente a una contingencia político, étnico, cultural y religiosa, sin darle capacidad de estatualidad política, sin darle autoridad política y sin darle peso militar. Esto no se puede aceptar. Esto llevaría, claro, a la Tercera Guerra Mundial, porque esto sería como decir, quiero destruir todo lo que no es mío. ¿Y con qué derecho alguien decide cuál es el tipo de gobierno que quiere por cualquier país? No está claro. Entonces, en esa jungla que ha determinado la crisis del imperio unipolar, los BRICS representan un elemento de equilibrio, de sabiduría y, diría yo, de moderación política que bien podría ser utilizado en la solución de esa crisis. Si esperamos que sean las Naciones Unidas convocar algo, muy difícil que pase. Con los vetos cruzados, en este caso de Estados Unidos e Inglaterra, no iríamos de ningún lado. Entonces serían los BRICS lo más indicado en promover una iniciativa esa y convocar también a otros bloques internacionales, incluso la Unión Europea, a la que no le conviene para nada lo que está pasando en Irán. Sí. Acuérdese que si se para el estrecho de Hormuz, si bloquean el estrecho de Hormuz, el que paga el precio más alto en términos energéticos es precisamente Europa, además que China, claro. Sí, y mientras estoy conversando contigo, no quiero dejar pasar esto, Fabricio, porque suenan las sirenas. Hay un ataque que se está emprendiendo contra la base militar estadounidense, ilegalmente instaurada, hay que decirlo, en Irak. Se ha cerrado los espacios aéreos de Arabia Saudí y también de Emiratos Árabes Unidos y Qatar. Están reportando los medios de comunicación. Inclusive la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán habla del lanzamiento de misiles. Esta sería la primera respuesta formal, oficial, que hace contra Estados Unidos y que además formó parte de una advertencia que hacía el propio presidente iraní, Masoud Pezeshkian. ¿Qué decir sobre este punto, tomando en cuenta que allá hay una solicitud de una cumbre de paz y de intentar retomar el camino del diálogo? Pero habrá también una respuesta contundente por parte de Irán ante el ataque de sus centrales nucleares. ¿Cómo lo leemos? Así como lo leyó Arafat cuando se fue a la ONU con una ramita en la mano y una ametralladora en la otra. Es decir, ¿qué quieren? Nosotros estamos dispuestos a la paz, pero no le tenemos miedo a la guerra. Lo que están haciendo Irán, es simplemente esto. Es decir, ok, estamos buscando una solución política. Nunca Irán se levantó de las negociaciones, de la mesa de negociaciones con respecto al asunto del nuclear. Estamos dispuestos a discutir los términos, pero mientras no estamos dispuestos a soportar bombas en la cabeza. Entonces, precisamente como siempre se ha hecho, digamos, en todos los lugares del mundo, yo no me puedo quedar parado si no me sigues golpeando. Yo me puedo quedar parado si tú decides de dejar de golpearme, nos sentemos, pero obviamente, normalmente se recoge lo que se ha sembrado. Y si tú me has atacado sin ninguna motivación, incluso violando lo que se estaba dando entre los coloquios reservados en la espera, ¿te acuerdas? Los 15 días de tiempo para pensarla, mientras el G7 decía, vamos a la de-escalation, vamos buscando una solución política, y mientras estamos discutiendo eso, me atacas cobardemente. Y entonces, obviamente yo te respondo. ¿Y te respondo cómo? Recordándote que sos abusivo también en Irak, que tenés una ocupación militar que no te da ningún derecho internacional la posibilidad de tener y que sin embargo mantienes. Y
si es el desorden regional que quieres, pues habrá desorden regional. Creo que todos, digamos así, devaluaron un poco el nivel de capacidad de Irán de accionar militarmente. Obvio que Irán no tiene ninguna posibilidad de ganar militarmente contra Estados Unidos e Israel juntos, pero sí de pagar un alto precio, de hacer pagar un alto precio al que intente de pisarla, como ya lo hizo Saddam Hussein en los 80, eso sí tiene la capacidad. Y creo que tendrá asistencia militar, tendrá asistencia política y digamos así, económica por parte de los países que han tenido hasta el momento motivos de unidad y no de ruptura con Irán. Hay una ecuación clave, el eje de resistencia en esta región encabezada por Irán, que está fortalecida pese a los ataques y haber derrocado inclusive al gobierno sirio de Bashar al-Assad, que era parte también de la estrategia trazada por Israel en esta región. Fabricio, como siempre, gracias por tu tiempo y por habernos acompañado en este análisis hoy en El Mapa. Finaliza el programa y lo hacemos revisando nuestros vectores. Nuestro radar en El Mapa hoy nos refleja las 3 claves sobre este tema. 1. Narrativa. Trump involucra a Estados Unidos para cubrir a un Israel porque sabe que no tiene la capacidad política, económica ni militar para sostener una guerra en el tiempo. Irán ha demostrado estar preparada para contener y responder ante los ataques unilaterales del régimen sionista. 2. TNP. Es posible que Irán se retire su firma de este tratado de no proliferación de armas nucleares y ahora cualquier país del mundo sabe que la única manera de defenderse no es mediante acuerdos internacionales, abriendo esa peligrosa puerta con preguntas que se colocan sobre la mesa. ¿Tendrán que dotarse de armamento nuclear los países del mundo? ¿Será la única garantía de seguridad y respeto por parte de todos los actores internacionales? 3. Paz. Mientras el mundo sigue abogando por la paz, exigiendo que lo poco que queda del respeto por las reglas, la primacía del derecho y la gobernanza sean rescatados ante esa crisis que hoy está enfrentando el sistema de Naciones Unidas y la multilateralidad. Por eso, desde Venezuela, el presidente Nicolás Maduro propone el desarrollo de una cumbre por la paz y contra la guerra para enfrentar el peligro creciente de un conflicto que podría arrastrar a la humanidad al abismo de una guerra nuclear, bajo el liderazgo, por supuesto, del Grupo BRICS Plus. Soy Paola Pérez y nos vemos en una próxima edición del Mapa.